de los derechos en el debido proceso, insisto, es cualquier proceso en que se encuentre la persona indiciada. Puede ser un proceso judicial o un proceso de tipo administrativo. Entonces, toda persona va a tener el derecho a ser escuchada, a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y dentro de los plazos razonables determinados legalmente por el tribunal competente que conozca su causa. Y por supuesto, es menester que este tribunal competente sea independiente, por supuesto, y sea imparcial y esté establecido con anterioridad de haber cometido o de los señalamientos que se le estén haciendo al imputado de los hechos que se le quiera acusar. El juzgado o el tribunal tiene que haber sido nombrado con anterioridad. Expresa también dentro del articulado número 49 de nuestra Constitución en materia de la preservación del debido proceso, que quien no hable el castellano o no pueda comunicarse de manera verbal, tiene el derecho, por supuesto, a un intérprete. En ese mismo orden de ideas, toda persona tiene el derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias o especiales, con las garantías establecidas dentro del marco de la Constitución y por supuesto en la ley. ¿Qué significa los jueces naturales? Para continuar con el tema y no desviarme, si yo soy una persona que me desempeño dentro del ámbito civil, mis jueces naturales, por supuesto, van a ser los que tengan razón y competencia para juzgarme. Mis jueces naturales son los de competencia penal o administrativa o civil dentro del aspecto normal de la vida civil. Yo, que soy una persona que no pertenezco a las Fuerzas Armadas, no debería ser enjuiciado por un tribunal militar, porque eso no violaría el principio del debido proceso, porque esos no son mis jueces naturales, de acuerdo a la jurisdicción que yo debería de presentar en cuanto a mi condición civil. En tal sentido, entonces, repito, toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en la jurisdicción ordinaria o especiales, con las garantías establecidas dentro de la Constitución y en la ley. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio sin conocer la identidad de quien lo juzga, ni tampoco podrá ser procesada por tribunales de excepción o por comisiones creadas para tal efecto. Ninguna persona podrá entonces, tampoco en el respeto al debido proceso, ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o a declarar contra sí misma. Ni tampoco
contra su cónyuge, ni contra con su concubino o su concubina, o tampoco dentro de ningún pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad. Un segundito, vamos a darle acceso a otra compañera. Victoria, muy buenas tardes, bienvenida a nuestra clase de hoy. Decía entonces que tampoco estaría obligada la persona a declarar contra ningún pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. La confesión entonces solamente será válida si fuese hecha sin coacción de ningún tipo y de ninguna naturaleza. Ninguna persona entonces podrá ser sancionada por actos u omisiones que no estuviesen previstos como delitos o faltas o infracciones en las leyes preexistentes. De igual manera, ninguna persona podrá ser sometida a juicio por los hechos en virtud de los cuales hubiese sido ya juzgado anteriormente. Todos podrán solicitar del Estado el restablecimiento o la reparación de la situación jurídica leccionada por errores judiciales, por retardos u omisión injustificada. Queda salvo el derecho del particular de exigir la responsabilidad del personal, del magistrado o la magistrada o el juez o la jueza, y el derecho del Estado de actuar contra estos o estas en cuanto violen las disposiciones emanadas por nuestra Constitución. Veamos algunos ejemplos de la ratificación de la importancia que se le ha dado en Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia a este articulado. Michael, bienvenido nuevamente. Yo como que te había anotado por aquí, pero ahora te veo que pides acceso otra vez. Bienvenido nuevamente, entonces sí, no te había anotado. Veamos algunos ejemplos que la Sala Constitucional, donde se ha pronunciado ratificando la importancia que tiene esta parte de la Constitución en cuanto a la preservación del debido derecho. En sentencia número 80 de febrero de 2001, recoge la concepción más acabada la Sala Constitucional del Tribunal Supremo. Repito, para el que toma nota, sentencia número 80, primero de febrero del año 2001, Sala Constitucional, decía que recogía la concepción más acabada al respecto del contenido y el alcance del derecho al debido proceso, en el sentido que decretó la Sala Constitucional que constituye un conjunto de garantías que amparan al ciudadano y entre las cuales se mencionan la de ser escuchado, la presunción de inocencia, el acceso a la justicia y a los recursos legalmente establecidos,
la articulación de un proceso debido, la de obtener una resolución de fondo, dijo la sala, la de obtener una resolución de fondo con fundamento en derecho, la de ser juzgado por un tribunal competente, imparcial e independiente, la de un proceso sin dilación, sin ningún tipo de dilaciones indebidas, la de la ejecución de las sentencias que se dicten en tales procesos, y a la jurisprudencia y a la doctrina que se habían entendido que el derecho al debido proceso debe aplicarse y debe respetarse en cualquier estado y grado en que se encuentre la causa, ya sea, vuelve a rezar la propia Sala Constitucional del Tribunal Supremo, repito, en sentencia número 80 del 1 de febrero del año 2001, dice que se debe respetar el derecho al debido proceso y se debe aplicar y respetarse en cualquier estado y en cualquier grado en que se encuentre la causa, sea esta judicial o administrativa. Pues dicha afirmación parte del principio de ¿qué? Del principio de igualdad frente a la ley, y que en materia procedimental representa igualdad de oportunidades para las partes intervinientes en el proceso de que se trate, a objeto de realizar en igualdad de condiciones y dentro, por supuesto, de los lapsos establecidos, todas aquellas actuaciones tendientes a la defensa de los derechos e intereses individuales. Ahora bien, en ese mismo sentido, en otra sentencia, esta vez de la Sala Político-Administrativa del mismo Tribunal Supremo, en el año 2000, sentencia número 157 del 17 de febrero, precisó que se trata, seguimos hablando por supuesto de este tema central el día de hoy, de el derecho al debido proceso, que se trata, dijo la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo, que se trata de un derecho complejo que encierra dentro de sí un conjunto de garantías que se traducen en una diversidad de derechos. ¿Para quién? Para el procesado. La Sala Político-Administrativa habla de que todo este proceso. Bienvenida Rosángel Torres a nuestra clase de hoy. Decía entonces. Gracias, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. La demora es que venía bajando de Caracas a Guatire y no tenía mucha cobertura. Está bien, bienvenida. De todas maneras, la parte que te perdiste, gracias a Dios la tenemos en video. Continuamos. Decía entonces que la sentencia de la Sala Político-Administrativa del propio Tribunal Supremo de Justicia decía que el debido proceso se trataba de un derecho complejo que encerraba dentro de sí un conjunto de garantías que se traducían en una diversidad de derechos. ¿Para quién? Para el procesado, entre los que figuran el derecho a acceder a la justicia, el derecho a ser oído, el derecho a la articulación de un proceso debido, derecho de acceso a los recursos legalmente establecidos, derecho a un tribunal competente, independiente e imparcial, derecho a obtener una resolución de fondo fundada
en derecho y derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, derecho a la ejecución de la sentencia, entre otros que se vienen configurando a través de toda la jurisprudencia, y todos estos derechos se desprenden, por supuesto, de la interpretación del artículo 49 de nuestra Carta Magna. Tanto la doctrina como la jurisprudencia comparada han precisado que este derecho no debe configurarse aisladamente, sino que debe vincularse a otros derechos fundamentales, como lo son el derecho a la tutela efectiva y el derecho al respeto de la dignidad de la persona humana. Ahora bien, en particular, en relación con las garantías del derecho de la defensa o a la defensa, como pieza esencial de la garantía del debido proceso, el artículo 49, numeral 1 de nuestra Constitución, repito, artículo 49, numeral 1 de nuestra Constitución, no solo establece tal derecho a la defensa, sino a la asistencia jurídica, por supuesto, de un abogado, considerándolos como derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación del proceso. Adicionalmente, precisa nuestro texto fundamental que toda persona tiene derecho, repito, a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, y tiene derecho también a acceder a las pruebas y de disponer el tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. En ese contexto, el derecho a la defensa ha sido amplio y tradicionalmente analizado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, así como por sentada anteriormente por la antigua Corte Suprema de Justicia, considerándose como una garantía que exige el respeto al principio esencial de contradicción, conforme al cual las partes enfrentadas en condiciones de igualdad deben disponer de los mecanismos suficientes que les permitan alegar y probar las circunstancias tendientes al reconocimiento de sus intereses, necesariamente una sola de ellas resulte gananciosa. Repito este apartado del principio que preserva el derecho a la defensa, que no es otro que el principio de contradicción, que es considerado, por supuesto, una garantía, que es el respeto esencial a este principio de contradicción, conforme al cual las partes que se enfrentan deben tener condiciones de igualdad y deben disponer de los mecanismos suficientes que les permitan alegar
probar las circunstancias tendientes al reconocimiento de sus intereses. Y por supuesto, este principio de confrontación, de contradicción, va a arrojar necesariamente la ganancia de una sola de estas partes. Me dan un segundito, voy a tratar de tomar un poquito de agua, si me lo permiten. No pude porque está muy congelado el pote.